En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, te agradecemos el permitirnos reunirnos el día de hoy. Queremos pedirte tu guía, que infundas tu Espíritu Santo en esta reunión y que nos permitas llegar a la verdad, no importa cuál sea. Guíanos por tu camino, ilumínanos. Queremos pedirte por los que también no pueden estar aquí, pero tal vez puedan ver este video, por la gente que nos sigue en las redes sociales, eh, que siempre sea la verdad la luz que hoy necesita esa humanidad. Queremos pedirte por la iglesia que fundaste. Ayúdanos a continuar, y ir siendo pilar y baluarte de esa verdad que has querido para todos los hombres. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, joven. Bien. Bueno, el tema que yo les había comentado hace tiempo a Rigo, le había dicho que eh, me gustaría dar porque he dado varios temas, pero hay como temas muy clásicos, ¿no? Dentro de la apologética, como es este. Y nunca lo había dado. Digo, lo que es este tema y el de la iglesia verdadera, nunca los he compartido con ustedes. Pero digo, poco a poco, ¿no? Entonces, lo digo porque yo creo que de lo más clásico, ¿no? Por el cual el católico tiene una identidad respecto a los demás protestantes, eh, eh, es, por ejemplo, el uso de las imágenes, la devoción a María, la devoción a los santos. Eh, entonces, y justamente por ahí es donde suele haber las confusiones, los ataques. Entonces uno se encuentra con este tipo de cuestionamientos, sobre todo en estos temas de lo que es la idolatría. Entonces, de manera general quería hablar de ese tema, quiero hablar de ese tema de la idolatría y dividirlo en partes, ¿no? Porque es un tema demasiado extenso. Casi en cada libro de la Biblia tú te vas a encontrar citas que tienen que ver con la idolatría. Entonces es imposible ponerlas todas juntas. Yo, la presentación del uso de imágenes todavía no la acabo, pero me puse a ver demasiadas citas y tomé, bueno, ya lo verán después, sí tomé varias que me parecen interesantes porque siento que se pueden ser difíciles para el católico responderlas. Hay unas muy fáciles, ¿no? Para dar respuesta. Pero bueno, ya con calma lo iremos viendo. Entonces, uno debe empezar porque casi siempre se nos va a acusar, ¿no? De esto a los católicos, de este tema. Entonces yo aquí no sabía qué poner en la portada, entonces puse idolatría y dije, bueno, todo lo que consideramos idolatría, y puse un collage de imágenes que ustedes ahorita pueden ver, que tiene que ver, ¿no? con este tema. Em, Sí, bueno, ahorita es lo que... es un tema, como les digo, bastante extendido, bastante extenso, y casi siempre que nos viene a nuestra mente la palabra idolatría, creo que por esa popularidad de esa confusión, casi siempre viene a nuestra mente el tema de las imágenes, ¿no? Por un lado. Entonces, bueno, yo aquí lo que quiero aclarar es que la idolatría va mucho más allá de eso. Uno a lo mejor no tiene imágenes, pero puede ser aún así un idólatra, ¿no? Sin necesidad de tener ninguna imagen, de nada. Entonces, pues de eso quería hablar. Bueno, yo aquí, por eso les ilustro en este collage de imágenes, varias cosas que ustedes ya pueden identificar, con las cuales algunos de ustedes están familiarizados. Entonces, por ejemplo, digo, empezando de la izquierda a la derecha, ahí les puse el dios Helios, ¿no? Que es el dios del sol. Si mal no recuerdo, para los griegos, ¿no? Del lado izquierdo, también abajo, está el dios de la lluvia, que es el dios Tlaloc. Y abajo de él, el dios del sol, pero acá del lado de los aztecas, que es el dios Tonatiuh, que tenemos en nuestras monedas de 10 pesos, ¿no? Ese es el dios del sol. Entonces, como podrán notar, estos dioses pues eran pertenecientes a religiones que conoceríamos ahora paganas, digo, ya que somos cristianos, para nosotros ellos ya serían los paganos, ¿no? Pero para los que militaran esas religiones, pues estaban en la religión verdadera, ¿no? Para ellos. Y esos dioses para ellos eran reales. Sin embargo, cuando llega Cristo, bueno, antes de que llegue Cristo, ¿no? Ya se había establecido una religión, la religión verdadera, que en ese entonces era el judaísmo, y su función de ellos, pues era un pueblo pequeño, seleccionado, por allá por Medio Oriente, ni siquiera fue en nuestro continente. ¿Por qué Dios decidió allá manifestarse? Pues no lo sé. Muchas veces la escritura nos menciona, ¿no? Israel como un pueblo, especialmente esa parte, ¿no?
donde Dios se revela, se comienza a revelar como pues un lugar pues hasta cierto punto insignificante, ¿no? Respecto a los demás pueblos. Sin embargo, ya después de Cristo es cuando comienza a tener un carácter universal, es decir, Dios ya se le quiere revelar a todas las demás personas que habiten en el mundo. Entonces el mandato va a ser, vayan, ¿no? Y prediquen todo lo que yo les he mandado. Yo Entonces, no, yo no ah, veo más que puro de idolatría, un collage, ajá. y hasta chiquitito veo a Rigo. Sí, bueno, estoy explicando ahorita las imágenes del collage. Ah, bueno. Ah, entonces, bueno, aquí puse que también el caso en India, pues, por ejemplo, las vacas son sagradas, ¿no? Tienen una santidad. No nada más lo digo por esas religiones, los hindúes, ¿no? Puede haber otros grupos humanos que tengan como por dioses a otros animales. Y los ha habido, ¿no? En Egipto los hubo. Eh, Aquí en México tenemos una devoción, por ejemplo, ¿no? A la muerte. De esas personas lo ven como una persona, ¿no? O sea, los seguidores de la mal llamada Santa Muerte pueden verlo y la Iglesia Católica lo ha explicado como una idolatría, ¿no? Porque no pertenece esa devoción al catolicismo y ellos le atribuyen, ¿no? Divinidad o poderes de ese tipo, ¿no? A esa devoción. Del otro lado, pues ya más familiar, tenemos al Becerro de Oro, que es otro ejemplo muy bíblico y muy bien conocido de idolatría. También hay cosas, ¿no? Que la idolatría puede, bueno, puede clasificarse a una persona como idólatra, ¿no? Eso así nos lo enseñaron los apóstoles, ya después lo veremos en la Biblia, en los versículos, que el poder, el dinero, la fama, desórdenes sexuales pueden ser vistos, ¿no? Como tú estás al servicio de todo eso y no estás al servicio de Dios, entonces puede juzgarse, ¿no? Como, o considerarse como idolatría. Y esta foto de aquí está interesante porque también, de hecho, este, hay una devoción hacia humanos, no solamente animales y objetos, ¿no? Sino también a humanos. Y esta devoción fue muy popular en algún momento, ya tiene muchos años que esta persona murió, se llama Sai Baba, o se llamaba. Y no sé si les parece familiar la imagen de aquí, la persona que está al lado de Sai Baba, ¿no? Es Nicolás Maduro. Esta imagen, bueno, este collage yo lo había hecho justo antes de que pasaran las elecciones de Venezuela porque me acordé de esta devoción de Sai Baba porque yo había leído un libro de un exorcista que se llama Gabriel Amort. Yo soy muy fan de sus libros y me he leído casi todos los que él tiene. Bueno, de hecho ya los compré todos y la mayoría los leí. Algunos no los acabo de leer, ahí los tengo. Y en, y en esta persona, bueno, se fundó una religión al estilo hindú. em, y hay mucha gente famosa que lo seguía, ¿no? Entre ellos los políticos. Digo, me pareció interesante porque también Hugo Chávez, antes de que le cediera el poder a Maduro, digo, desde siempre él creyó en los brujos, ¿no? Y hay un libro que se publicó y investigaciones que se han hecho de que incluso ahí en el lugar donde él trabajaba, ¿no? Tenían, ¿no? Imágenes y hacían cultos, pues, paganos. Para nosotros son paganos, ¿no? Está muy interesante esa historia. Algún día después se las contaré con calma, pero digo, bueno, al final yo lo quería ilustrar. La idolatría abarca todo esto, ¿no? Cuando nosotros divinizamos cosas completamente ajenas a Dios. Digo, ese es un resumen de lo que quiero decirles para empezar, pero sí es necesario definir algunos conceptos y yo creo que esta parte sí es crucial, porque antes de entablar un diálogo, acerca de la idolatría, primero tenemos que aclarar, a ver, mira, yo me refiero en estos términos a idolatría con esto, ¿no? Y siempre va a haber ciertos conceptos que es necesario aclarar, por ejemplo, qué es un ídolo, qué es adorar, qué es venerar, porque el católico va a sostener esos conceptos y los va a emplear para el lenguaje del uso de imágenes, del por qué tenemos devoción a los santos. Entonces, vamos a partir primero con que qué es un ídolo. Y aquí es donde empieza la confusión, porque cuando empezamos nosotros a defender una idea, cuando usamos el término ídolo, en nuestra mente del católico ya tenemos una definición, pero en la mente del protestante está otro concepto y él está defendiendo otra cosa, ¿no? Conceptualmente hablando. Aquí se van a dar cuenta a lo mejor por qué pasa eso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al diccionario, a la RAE, al diccionario de la Real Academia de nuestra lengua, dice así, ídolo dice que es imagen de una deidad, objeto de culto. Entonces, fíjense cómo aquí, en nuestro idioma, y eso lo voy a aclarar, que en nuestro idioma sí está entendido esta palabra. Acuérdense que la Biblia no fue escrita en español, ¿no? O sea, porque seguramente un protestante va a decir, mira,
Entonces, si aquí dice que un ídolo es una imagen y tú tienes imágenes, eres idólatra, ¿no? O sea, ese es el logismo ariano. Lo cual no es correcto, porque para empezar, el diccionario no es palabra de Dios. O sea, si yo quiero definir qué es un ídolo, está bien, en nuestro idioma, que es muy diferente al que se hablaba en tiempos de Jesús, bueno, ídolo tiene más de un significado, pero a mí lo que me interesa es en la palabra de Dios, ¿no? O sea, metiéndome a esas páginas de la Biblia, ellos qué entendían por ídolo, eso es importante. De hecho, eso debe ser lo más importante, porque si voy a hablar de mi religión, mis creencias, debo ver en la escritura que me enseña que es ídolo, ¿no? Entonces, que en el español se enseñe una cosa ligeramente más amplia, ¿no? En el significado, bueno, eso es otra cosa. Y eso sería tema de discusión de por qué hablamos así y por qué acuñó el español esos significados en ídolo, ¿no? Y en otros términos. Pero bueno, fíjense, hay una definición y acá hay una segunda. Dice, persona, cosa amada o admirada con exaltación. Ustedes nunca van a encontrar en la Biblia, por ejemplo, Jesús le dijo a María, te adoro, mamá. Pero cuando tú lo oyes, que un hijo le dice a su mamá que la adore el Día de las Madres, no te parece extraño. No en estos tiempos, no con este idioma que hablamos, porque es una de las acepciones que usamos para decir, por ejemplo, adorar, ¿no? No por eso significa que mi mamá es mi ídolo. Bueno, puedo decirlo en un término coloquial, ¿no? ¿Y eso qué va a significar? Este segundo significado. Es una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Puede haber una persona allá afuera, un cantante, ¿no? Un artista, un deportista, por el cual tú te expreses como que es tu ídolo, eso automáticamente te haría idólatra. Yo creo que hasta un protestante estaría de acuerdo en que eso no me hace idólatra. ¿Por qué? Porque él sabe muy dentro de él que en nuestro idioma ídolo tiene esas dos acepciones. O algo lo cual se le rinde culto, no nos vamos a pelear ahorita con qué culto, pero él va a estar de acuerdo en eso. Pero también va a estar de acuerdo que muchas veces lo usamos en un lenguaje en el cual decimos que admiramos a alguien. Entonces, no nos vamos a pelear por eso, ¿verdad? Pero sí el protestante debe entender eso, que cuando en la Biblia él lo lee en español, él no puede agarrar el significado que encuentra en el diccionario, ¿no? O sea, tiene que apegarse, o debemos procurar apegarnos a lo que leemos en la escritura, ¿no? Entonces, eso va a ser ídolo. Ahora, si yo me voy a la Biblia, puedo encontrar versículos que me acerquen más, de una manera más precisa a lo que es ídolo, lo que sí, en aquel entonces, ¿no? Daban a entender con el significado de esta palabra. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 8:4 dice acá San Pablo, acerca pues, dice, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es. Entonces, lo puse en rojo, ¿no? Un ídolo nada es. Y fíjense la relación que tiene el ídolo. Dice, nada es en el mundo y no hay más que un Dios. O sea que un ídolo va a ser como una cosa o algo, un animal, una persona, puede ser una imagen. No tener ni lenguaje, digo, puede ser. No digo, es una imagen. Un ídolo es una imagen. No, puede ser una imagen. Entonces, dice aquí, no hay no hay más que Dios. O sea que el ídolo parece ser aquí, según este versículo, o hasta este punto, que es algo como que compita con Dios, como que quiere igualarse a Dios. Pero un ídolo nada es. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios. O sea, Dios va a ser algo antagónico a los ídolos. O los ídolos van a querer antagonizar a Dios. Entonces, eso desde aquí ya lo estamos notando. Dice, pues aunque hay algunos que sean llamados dioses, bueno, entonces un ídolo va a ser eso, una representación de un Dios, pero con D minúscula, ¿no? No es el Dios verdadero. Dice, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿no? Otra vez repite eso. Hay dioses, hay ídolos, pero esto nada es. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios. Por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento, y esto también es una cita que viene de los Salmos, por eso puse ahí dos citas, que es en 1 Crónicas 16:26, que es el mismo versículo que está en el Salmo 95:5. Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. El escritor sagrado, ya presuponemos que si está en la escritura, ¿no?, del pueblo hebreo, es porque esta persona que lo escribió cree en Yahvé, ¿no? Entonces, para él dice que los dioses, es decir, el resto de pueblos que predican otros dioses, bueno, para él, ellos, todos esos son ídolos, ¿no? Obviamente no va a expresarse como ídolo Yahvé, ¿no? O sea, porque esta persona, presuponemos que la que escribió, practica, ¿no? El judaísmo, o esta cuestión, ¿no? Se le reveló Yahvé. Entonces, para él el resto son ídolos, es decir, todos los demás dioses. Desde aquí debe quedar claro que cuando se usa esta palabra de ídolo, tiene que ver con dioses o cosas extrañas a la religión verdadera. Pueden encontrar versículos, también de una vez se los digo, no los puse aquí, no porque no quiera, después se los muestro cuando hablemos de las imágenes, en donde parece que el enlace de ídolo es con imagen. Y digo parece, porque ahí es donde uno debe ser cuidadoso al leer. Eso no significa que las imágenes forzosamente tienen que ser ídolos. Entonces el protestante, pues,
comúnmente, ¿no? Nos va a objetar eso, que a ver, aquí tal versículo dice que destruyeron las imágenes porque eran ídolos. Y yo digo, está bien. Y está muy bien hecho, porque si son ídolos hay que destruirlos. Pero ¿qué pasa con una imagen? Es una imagen, pero no es un ídolo. ¿La podré tener? Porque ustedes van a encontrar versículos donde siempre los ídolos se les relacionó con dioses ajenos a la religión verdadera. Entonces, ¿qué pasa cuando en la actualidad un cristiano representa a Cristo en una imagen, como lo vemos aquí en esta diapositiva? ¿Qué pasa ahí? ¿Habrá que destruirlo? Esa sería mi pregunta, porque el mandato dice que no te harás dioses ajenos, ¿no? Entonces, Cristo, a ver, ¿quién de ustedes no cree que Cristo es Dios? Yo creo que todos creemos eso. Cristo es Dios. Entonces hago una imagen, pero no de un Dios extraño, del Dios verdadero. Entonces debo destruir la imagen de Cristo si estoy representando al Dios verdadero. Entonces ahí entra la duda, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo no puede hacer imágenes para no desviarse, ¿no? De su fe. Normalmente hacían imágenes de otros dioses porque venían de una cultura pagana. Pero ¿qué pasa cuando ya quedó muy claro quién es el Dios verdadero y yo aún así le quiero representar con una imagen? En principio no estaría mal, ¿no? Siempre y cuando yo no asocie la divinidad con el material del cual está hecho. Eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿un ídolo puede ser una imagen? La respuesta honesta es que sí, puede ser. Puede, no digo es. De la misma manera que un casado puede ser adúltero, puede serlo. Pero no por casarse ya va a ser automáticamente un adúltero, ¿no? Pero puede caer, puede ser tentado, ¿no? Al adulterio. Entonces, una persona que tiene una imagen puede ser tentada a la idolatría, pero no necesariamente es idólatra. Puede cargar su imagen, puede tenerla y no es idólatra, ¿no? Entonces, uno debe tener ese cuidado, porque el protestante va a ser tajante, como muy radical, y va a decir, tienes una imagen religiosa, eres un idólatra, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, tú estás casado, eres adúltero, ¿no? No, entonces, según el protestante, su lógica sería, a ver, si las imágenes los arriesgan a los católicos a caer en idolatría, pues quitemos las imágenes, y es lo que ellos hacen, no tienen ni una imagen en su templo. Bueno, con esa lógica yo diría, entonces, a ver, si el matrimonio te puede hacer caer en adulterio, pues hay que eliminar el matrimonio. ¿Y qué crees? Eliminando el matrimonio ya no existe el pecado de adulterio. Del mismo modo que quitando imágenes ya no existe el pecado de idolatría. Entonces, está bien esa manera de razonar, es correcta, es honesta, que por unos cuantos todos tengan que pagar y hay que eliminar el sacramento por completo. Pues claro que no, el sacramento es bueno. Lo malo son las personas que no obedecen, ¿no? Bueno, tener imágenes no es malo, está bien, de hecho es recomendable. Y lo malo es que no sepas usarlas, que no estés bien catequizado, ¿no? En el cómo la iglesia enseña. Digo, la iglesia enseña, ¿no? Porque muchos malos usos, vamos a ver que la iglesia no los enseña y pues pertenecen a la piedad popular. Lamentablemente no todos los católicos están interesados, ¿no? En conocer su fe. Entonces, un ídolo, pues sí, puede ser una imagen. Por ejemplo, nadie va a negar que nuestras monedas de 10 pesos son ídolos, ¿no? O sea, representan a un ídolo. Sobre todo si yo soy cristiano, bueno, para mí eso es un ídolo, el dios Tonatiuh, el dios del sol. Pero bueno, no por eso la voy a destruir, ¿no? Porque yo no le estoy dando el uso, eh, o no estoy tomando esas monedas o esas imágenes, ¿no? Con un uso religioso. Claro que no. No estoy creyendo que esa moneda, ¿no? De metal representa la divinidad. También una persona, ¿no? Puede ser un ídolo, ya lo dije. Esa persona ahí que ven en esa foto muy popular, no sé si ustedes sepan quién es, ¿no? Es este líder comunista ruso, ¿no? Si lo recuerdan. Este, es este Lenin. Y tiene unas mujeres ahí que lo súper admiraban y en aquel momento, ¿no? Que el comunismo era una novedad, eh, esa ideología política, ¿no? Que muchos, hasta el día de hoy todavía, ¿no? La toman como religión, lo que era el Stalin, el comunismo de Stalin y de Lenin, eh, pues lo toman como un modelo moral nuevo, bueno, y lo presentan. ¿Y qué pasa? Que ya existía un modelo moral, que era el cristianismo, ¿no? Y viene el comunismo a usurparlo, ¿no? A decir, no, está mal, de hecho se contraponen. Por eso la iglesia, ¿no? El Papa, ahí en su esta proclamación de Divinis Redentoris, condena, ¿no? La revolución bolchevique, ahí de los rusos de 1917, y, y dice, ¿no? ¿Por qué el comunismo es contrario completamente al catolicismo o al cristianismo en general? Entonces ahí expresa muy bien y da sus razones. Entonces muchas personas, por eso el día de hoy ustedes van a darse cuenta cómo
cuando se les cuestiona este tema del comunismo o la nueva izquierda, que ahorita está la ideología de género, ya reconvertida, van a ver cómo lo defienden a capa de espada y tú te vas a dar cuenta que en realidad cambiaron la religión por una ideología política, ¿no? Cambiaron al líder, que es Cristo, por un líder político, ¿no? Ahora es Andrés Manuel, ¿no? Ahora es Nicolás Maduro, ahora es Hugo Chávez. Entonces, incluso les componen oraciones, ¿no? Y cosas así de ese tipo que hasta, bueno, a mí hasta me asustan. Digo, oye, ¿de verdad creen que es un dios, ¿no? Entonces, eso también no sería un ídolo, una persona, un político, e incluso puede ser tu pareja, ¿no? Entonces lo notarán que hay muchas personas que endiosan, o sea, puede parecernos eso, ¿no? Digo, ahora sí que cada persona lo sabe. A su pareja, a su esposo, a su mujer, a su novio, ¿no? Desde muy jóvenes. Entonces ahí es donde te das cuenta que, ¿no? Si genuinamente ellos divinizan tanto a una persona, eh, cómo es de débil esa persona, ¿no? Espiritualmente hablando, cómo tan fácilmente Cristo pues lo quitó de su lugar del altar para poner otra cosa. También ya quedamos que un animal puede ser, ¿no? Un dios. Cuestiones naturales, ¿no? Naturalmente el hombre tiene ese instinto de buscar algo supremo o superior a él. Por eso todas las culturas manifestaban algún tipo de religión, algún tipo de deidad. La mayoría de veces era por cuestiones naturales, ¿no? Por ejemplo, los egipcios llegaban hasta el punto de que los fenómenos naturales los consideraban también divinos, ¿no? El dinero, el poder, la fama, todo lo que les mencioné, ya entraría entre la categoría a lo mejor de, ¿qué serán? Parte del instinto material, ciertos sentimientos, ¿no? O estatus que quiere alcanzar el hombre, también pueden entrar dentro de esta categoría, ¿no? De ser algún ídolo. Por ejemplo, allá en Cusco, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, en realidad todas las culturas han tenido al sol, casi todas como al sol como divinidad, ¿no? Por ejemplo, allá hacen una celebración que al día de hoy la hacen, allá en Perú, para adorar al dios sol que ellos tienen allá. Entonces, fíjense cómo un ídolo puede ser una imagen, puede ser una persona, un animal, una estrella, en el caso del sol, ¿no? Un astro, algo del cielo. Entonces, en el modelo católico, cuando yo pienso en ídolo, yo pienso así. Pensamos así normalmente, es así el católico promedio, ¿no? Porque hay católicos que pues a lo mejor no se han formado o no se han puesto a meditar esto. Y miren, aquí lo pongo con la teoría de conjuntos. Para los que sepan de esto, un círculo representa un conjunto, todo un universo, por así decirlo. Es decir, todos los ídolos están ahí encerrados, ¿no? En el círculo negro. En el círculo rojo están encerradas todas las imágenes. Y como pueden ver, hay una intersección. ¿Qué significa esto? Que en esta área va a haber algunos ídolos que al mismo tiempo son imágenes, o imágenes que al mismo tiempo son ídolos. Pero si se dan cuenta, hay una parte este, que no está coloreada. ¿Qué significa eso? Que no todas las imágenes van a entrar dentro de la categoría de ídolos. Lo mismo puede decir con los animales. No para todas las culturas y para todas las personas los animales son ídolos. Es decir, ¿no? Estamos aquí en el área de afuera, pero para algunas culturas un animal sí representa la divinidad, ¿no? O es la divinidad. Entonces entraría dentro de los ídolos. Un fenómeno natural, como ya les decía, el sol, ¿no? La luna, las estrellas, la lluvia, en el caso de los aztecas, ¿no? Las personas pueden serlo, tu pareja, tu novio, tu novia, ¿no? Supongamos que una mujer idolatra a su marido y para ella es más importante su marido que el mismo Jesucristo, ¿no? O sea, es mucho más importante el marido y, y bueno, estas personas, no por eso vamos a prohibir el matrimonio, ¿va? Así como los protestantes dicen, hay que prohibir las imágenes para no caer en idolatría, ¿no? O sea, ya les dije, no se puede ser así de radical. Y no por eso significa que cualquier mujer que tiene esposo ya es idólatra, ¿no? O sea, no, eso tampoco significa eso. Y hay otras cosas, como ya dije, la avaricia, la fama, el poder, el sexo, incluso pueden entrar dentro de ser ídolos. No por eso vamos a prohibir el sexo, ¿no? No porque haya gente que incurre y ve pornografía y todo ese tipo de cosas, se envicia en eso y sirve para eso y gana dinero de eso y toda su vida gira en torno a eso, vamos a prohibir el sexo, ¿no? O sea, ya, nada, cero. No, no se puede hacer eso. El sexo es bueno y es una creación de Dios, pero hay que canalizarlo de la manera en la que Dios nos lo pide y Dios nos lo enseña a través de su iglesia. No como yo quiera o como se me antoje a mí. En la mente del protestante está así de reducida. Bueno, cuando menos, la mayoría de protestantes que yo he visto tienen el modelo de los ídolos reducido a esto. Ellos dicen, es que todas las imágenes son ídolos, ¿no? O sea, así se quedan. Es decir, el conjunto de imágenes están metidas dentro de los ídolos. Es decir, para ellos no hay imágenes que no sean ídolos. O sea, no hay que tener ni una imagen.
esta manera radical de verlo así, no todos los protestantes entran dentro de este pensamiento. Yo diría que, de hecho, no debería haber ninguno. Estoy casi seguro que no hay ninguno. Lo que pasa es que con tal de atacar a la Iglesia Católica, presentarían este modelo, ¿no? De donde todas las imágenes son ídolos. Y cuando tú ya les empiezas a preguntar, oye, pero, a ver, espérame tantito. Pero tú en tu teléfono tienes algo que se llama galería, ¿no? Ahí tienes fotos, son imágenes, no, eso no te hace idólatra, obviamente. Ah, no, bueno, no todas las imágenes, y ya entran ahora en este modelo, ¿no? Es decir, no todas las imágenes son ídolos, algunas, ¿no? Algunas entran dentro de este campo de los ídolos, ¿no? Entonces, y la mayoría tienen digamos, este pensamiento, está así su mente, pero dense cuenta la diferencia, ¿no? El primer círculo que les mostré con todos estos colores, cómo el católico entiende cuántos ídolos o tipos de ídolos hay, y el protestante está cerrado a predicar que la idolatría solo son imágenes. Y no predican que la idolatría pueden ser otras cosas, ¿no? Que también se divinizan. Entonces hay unos donde debe meditar eso, ¿no? Reflexionar dónde entramos y que se pretende, ¿no? Con esta presentación aclarar cómo es posible esto, de que, y si hay ejemplos bíblicos casi para cada cosa en donde los apóstoles enseñaron, o lo vimos desde el antiguo pacto, que sí, pues se le endiosaba al becerro, por ejemplo, el becerro de oro, ¿no? A la imagen del becerro de oro. Se le endiosó, por ejemplo, a Pablo allá en Hechos, a Hechos 14, 11, si mal no recuerdo la cita, donde se pensaban que eran dioses griegos, ¿no? Este, que uno era Zeus, otro no sé qué, y ni siquiera estaban ahí las imágenes en juego, y Pablo les dijo, oiga, no, nosotros no somos dioses, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo de que también creían que ellos eran como personas dioses. Entonces, pues ahí vemos un ejemplo también, varios ejemplos donde se habla de idolatría y no necesariamente implicaba imágenes, ¿no? Como ustedes lo van a ver, que casi el 100% o 99% de las prédicas que hablan de idolatría ahí en el protestantismo se limitan a hablar solo de imágenes, ¿no?